Tú puedes elegir reconectarte a la vida verdadera. Así es, queridos amigos, tú puedes reconectarte a la vida verdadera. Tengo una gran noticia para ti en esta nueva transmisión de Vive Sin Límites 2025, viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible. Soy Sergio Miranda Vite y te invito a compartir con tus contactos para llegar a las personas que aún no han tenido la oportunidad de vivir esta increíble experiencia de conocer el amor de Dios. Así es, queridos amigos, tú puedes elegir conectarte a la vida verdadera. La Biblia nos declara cómo Dios nos destinó a la grandeza. Toda la creación y todo fue diseñado por cuanto Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, pero para señorear y sojuzgar sobre todas las cosas, a fin de que de esta manera, a través del hombre, Dios manifestara su grandeza y su poder. Así que lo que sucedió, como nos dice la Biblia en el comienzo de la creación, ahí en el libro de Génesis capítulo 1, 2 y 3, es que el hombre eligió separarse de Dios. Dios le dio una facultad y un don maravilloso al hombre, único en toda la creación, la libertad de escoger por sí mismo. Y el hombre, dice la palabra, escogió su propio camino, desobedeció la voz de Dios, de lo que Dios le había dicho, lo único que Dios le había al hombre ordenado hacer en la creación para disfrutar de la vida maravillosa y de todo lo que Dios había planeado para el hombre. Vemos cómo en la creación, aunque Dios había hecho al hombre con la facultad de engrandecerse y todo fue diseñado de tal manera en la creación que todo tenía semilla o podía producir, porque Dios le dio al hombre esa facultad de crecer, multiplicarse y engrandecerse. Había dado Dios una orden al comienzo, y es que el hombre fructificara, se multiplicara y llenara la tierra. Pero el hombre arruinó ese plan que Dios tenía preparado, y por tanto el hombre dio lugar a un mundo que es en el que ahora vivimos y que Dios no planeó desde un principio. Sin embargo, la Biblia declara cómo Dios no dejó las cosas de esa manera, sino que Él dio el primer paso para que finalmente se pudiera recuperar todo lo que Dios había perdido. Y podemos ver algo maravilloso aquí, y es que nuestra maldad, nuestros errores, no pueden arruinar finalmente los planes de Dios. Finalmente Dios es maravilloso, Dios es bueno, nos ama tanto, y Él finalmente ha derrotado y ha vencido todo aquello, toda aquella maldad que había en el hombre y que por la cual el hombre se desconectó de Dios. Esto es lo que nos permite entender por qué razón es que, aunque todo fue diseñado y todavía tenemos como humanidad esa facultad de parte de Dios sobre la creación, porque Dios le había dado al hombre toda la autoridad para gobernar sobre la creación, sin embargo, el hombre se desconectó de Dios. Por eso la Biblia declara que vino maldición como consecuencia de esta separación. Cuando la Biblia nos habla de la palabra maldición, se refiere a una separación. El hombre quedó separado, desconectado de todo el bien y de la vida verdadera que viene de Dios mismo. Podemos entonces considerar esta declaración una de las más famosas de la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 16. Tú puedes unirte conmigo y leer lo que ahí dice. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por esa razón, por cuanto el hombre se desconectó, quedó desconectado de todo el bien de Dios y de la fuente de la verdadera vida, es que era necesario, dice, que Jesús viniera de los cielos. Así que Dios declara, queridos amigos, cuánto nos ama. Él declara cuánto nos ama, y la razón por la cual, como hemos oído toda nuestra vida, Jesús murió por causa de nuestros pecados. Dice ahí en la Escritura, dice que Él nos dio a su Hijo único. Él nos dio a su Hijo único como un regalo, a través del cual nosotros pudiéramos conectarnos nuevamente con Dios. Por eso el Señor Jesús declaró en Juan capítulo 14, verso 6, Él declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre
sino por medio de mí. Así que la Biblia declara entonces que por esa razón es que Jesús murió en esa cruz, porque el amor de Dios no solo nos ha sido declarado. Es maravilloso escuchar que Dios nos ama. Es maravilloso que nuestra conciencia oigamos resonar lo que Dios dice a través de lo que está escrito en la Biblia, diciendo cuánto nos ama, sino que también su amor fue demostrado en que Jesús nos fue dado para que a través de él pudiéramos nuevamente reconectarnos con el Padre, porque Jesús declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiero que me acompañes entonces a ver una de las historias del ministerio del Señor Jesús más sorprendentes que está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, en el verso 1. Se trata del paralítico en la ciudad de Capernaum, que fue sanado por el Señor Jesús. Dice la Biblia cómo este paralítico, este hombre tenía amigos, 4 amigos que lo ayudaron a subir al techo de la casa donde estaba Jesús. Dice la Biblia que ya no cabía nadie ahí, estaba lleno, no había manera de entrar por la puerta de la casa. Así que los amigos dice que tenían la fe y la convicción de que si ellos lograban que el hombre paralítico llegara hasta Jesús, esto sería suficiente para que el Señor lo sanara y ocurriera un milagro. Dice la palabra que Jesús, al ver la fe de ellos, dice, le habló al paralítico. Al ver la fe de ellos, observa cómo dice la Biblia que la fe es manifestada a través de lo que decimos y de lo que hacemos. Así que estos amigos rompieron el techo de la casa. Las casas de aquel tiempo eran fabricadas de otra manera, y si era posible romper el techo por los materiales que utilizaban en ese tiempo, y ellos descubrieron el techo y a través de eso bajaron del techo a este hombre paralítico. Yo me imagino la sorpresa de todos viendo arriba al techo. Bueno, pues no era el hombre araña, todavía no era el tiempo del hombre araña para descolgar a alguien del techo, sino era este hombre paralítico. Y dice la palabra que Jesús, al verlo, dice que de inmediato tomó atención en él. Así que nosotros podemos ver aquí el corazón de Dios a través de Jesús, porque Él vino para revelarnos y llevarnos al Padre. Así que cuando vemos lo que Jesús dijo y lo que Él hizo, podemos llegar y podemos conocer el corazón del Padre. Podemos darnos cuenta que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que a pesar de las circunstancias en que este hombre llegó hasta Jesús, el Señor Jesús tenía toda su atención en él e hizo una sorprendente declaración ahí en Marcos capítulo 2, ahí en el verso 5, dice que le habló al hombre paralítico y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y esta declaración fue sorprendente porque los amigos seguramente esperaban que lo primero que Jesús iba a hacer al ver al hombre paralítico era orar por él para que él se levantara y pudiera caminar. Sin embargo, Jesús hizo algo, declaró algo maravilloso. Le dijo primeramente: hijo. Y aquí es donde nosotros podemos darnos cuenta de muchas veces lo equivocado que hemos estado, lo que pensamos acerca de Dios, queridos amigos, y pensamos que Dios está detrás de un muro alto, intimidante, que no tiene acceso, donde no hay puertas, es inalcanzable, está del otro lado y por tanto no hay manera de llegar a Él. Y por tanto muchos dejan de intentar llegar hasta Dios y creen que nunca podrán conocerlo. Y aquí tú puedes darte cuenta que esta declaración de Jesús nos muestra cómo el Señor hizo lo que primeramente hizo también en la creación. Tú puedes leer ahí en Génesis capítulo 3, verso 8, cómo cuando Adán y Eva se escondieron de Dios, una vez que desoyeron su voz, una vez que desobedecieron a lo que Dios les había dicho de cómo vivir en ese huerto y no tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal, una vez que ellos se escondieron, dice que vino el Señor, dice que al aire del día, y se ve cómo él acostumbraba a tener amistad con el hombre, y cómo él venía en todo momento para estar con él en ese lugar maravilloso que él había planeado en la creación. Y dice que se escondieron y el Señor le dijo: ¿dónde estás?, preguntó al hombre al que había hecho responsable y que él debía tomar ese cuidado de su mujer. Le habló y le dijo: ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Y dice la palabra que Adán le contestó: Señor, tuve miedo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. Así que podemos ver que la manera en que el Señor reaccionó en la creación es la misma en la que el Señor Jesús le habló a este hombre paralítico. Dios
cómo respondió ante lo que el hombre había hecho. Él no levantó una barrera, sino que él fue a buscar al hombre, buscó conectar nuevamente con él y dar acceso para que el hombre pudiera reconocer lo que había hecho. Dios le preguntó todavía, ¿has comido acaso del árbol que te dije que no comieras? Ya le había dado la oportunidad de responder cuando le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo y por qué tuviste miedo? El hombre tuvo la oportunidad de confesar lo que había hecho y reconocer que había fallado gravemente. Pero Dios le dio una nueva oportunidad. El Señor le dijo nuevamente, ¿has comido? Y el hombre, en vez de responder, sí, Señor, fallé, estoy tan avergonzado, me siento tan mal, por esa razón yo me escondí de ti. En vez de eso, culpó a su mujer. Y entonces Jesús hizo exactamente lo mismo con este hombre paralítico. Hijo, le dijo, tus pecados te son perdonados. Así que tú puedes ver cómo el Señor estuvo dispuesto a saltar del otro lado de la cerca. En realidad es el hombre el que cree que Dios lo rechaza porque él ha estado lejos de Dios y ha levantado una barrera. Tú te puedes identificar con la historia de este hombre paralítico porque eso es lo que a todos nos ha sucedido. En nuestra conciencia hemos siempre creído que Dios existe, pero nos hemos sentido lejos de Dios, rechazados, pero no porque Dios nos rechace, sino porque nosotros sabemos que finalmente somos pecadores, hemos fallado. El hombre comete pecados porque es pecador. No es pecador porque el hombre comete pecados y maldades, sino por cuanto el hombre es pecador, es que comete pecados. Por eso el Señor Jesús dijo, no puede el árbol malo dar frutos buenos. Así que no hay manera de que a través de nuestras propias obras religiosas o de nuestra propia bondad y de nuestra propia justicia podamos saltar esa cerca. Sabemos que es imposible pasar del otro lado. Muchos tienen la esperanza, las personas religiosas tienen la esperanza de que quizás si se comportan de la manera correcta, intentando ser buenos, logren cruzar del otro lado de la cerca. Pero en lo más profundo de nuestro corazón, en nuestra conciencia, sabemos que no hay manera posible de resolver eso por nosotros mismos. La única manera de poder estar reconectados con Dios es a través de su justicia. Solamente aquellos que son justos y perfectos pueden conectarse con Dios. Por esa razón es que la única manera de ser justos es por medio de la justicia de Dios. Y la Biblia nos declara que a través de Jesús que nos ha sido nos ha sido dada la justicia de Dios como un regalo para que nosotros podamos reconectarnos con Dios. Mira lo que nos dice entonces la palabra en esta increíble historia del hombre paralítico. Por esa razón es que el Señor Jesús percibió lo que hombres religiosos que estaban ahí estaban criticándolo a él y dice que dentro de sí mismos estaban pensando dentro de sí mismos en contra de lo que Jesús había dicho al hombre paralítico. Y ellos dijeron, ¿cómo es posible? ¿Cómo se atreve a perdonar pecados si solo Dios puede perdonar pecados? Ese era el momento para que estos hombres, en vez de estar dentro de sí mismos conspirando y pensando en contra de Dios, ellos pudieran darse cuenta de la grandeza de Dios manifestada a través del Señor Jesús, el Hijo del Dios viviente, cuando le declaró al hombre, Hijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces, en vez de reconocer quién era Jesús, ellos lo rechazaban dentro de sí mismos pensando mal. Y aquí podemos darnos cuenta que ese es el conflicto que tenemos, queridos amigos, constantemente, y es que en nuestra condición espiritual de estar separados de Dios, nuestros pensamientos todo el tiempo están inclinados en contra de la verdad de Dios, en contra de lo que Dios dice, en contra de lo que Dios hace, como ocurrió con estos hombres religiosos. Ellos pensaban que a través de su propia justicia podrían cruzar la cerca del otro lado, pero estaban tan equivocados. Y el Señor Jesús les estaba dando la oportunidad de recapacitar y darse cuenta que no solo ese hombre paralítico, del cual no sabían por qué razón necesitaba ser perdonado. Y esa era razón suficiente para que ellos mismos se dieran cuenta que también ellos necesitaban ser perdonados, aunque no se expusiera públicamente la causa de su pecado y de su maldad. Pero en vez de eso, ellos estaban pensando en contra de Jesús, en vez de reconocerlo. Y entonces el Señor Jesús les dio una oportunidad cuando Él declaró ahí en el verso 7 y 8 y les dijo, ¿por qué piensan esto dentro de sí mismos?
les dijo el Señor Jesús, para descubrir que Él sabía lo que estaban pensando y que se dieran cuenta que solo Dios podía conocer sus más íntimos pensamientos. Y les dice el Señor Jesús, ¿qué es más fácil decir a este hombre en el verso 9? ¿Qué es más fácil decir al hombre paralítico? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿O qué es más fácil decir? Levántate, toma tu camilla, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué es más fácil? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados. Por eso dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados a Él, claro, a Dios, Él es fiel y justo para perdonar, Él, Dios, todos nuestros pecados, dice, y limpiarnos de toda maldad. Así que el Señor Jesús estaba declarando esto, que Él tenía autoridad para perdonar. Y la razón de esto es porque el Señor Jesús había venido para ir a morir a esa cruz y en esa cruz hacer justicia, de manera que Él fue juzgado por causa de nuestros pecados y maldades, y de esta manera nosotros en Cristo también, de la misma manera, fuimos ya juzgados con Cristo Jesús. Así que el Señor Jesús estaba declarando aquí, ¿qué es más fácil? Pues para que sepan que tengo autoridad, le dijo al hombre, hijo, tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu camilla, toma tu lecho y vete a tu casa, anda. Así que ocurrió el milagro de una manera sorprendente y lo que quiero que veas es cómo el Señor reconectó a este hombre que se sentía indigno del amor de Dios, que se sentía pecador porque sabía que había fallado y necesitaba ser perdonado. Este hombre fue reconectado con Dios porque lo primero que necesitaba era reconciliarse con Dios, era saltar del otro lado del muro. Fue lo que hizo el Señor Jesús al venir a él y lo que él necesitaba era reconectarse con Dios a través de Jesús. Eso es lo que la Biblia declara que sucedió a través del sacrificio de Jesús. Ahí en Romanos capítulo 6, en el verso 5, observa lo que nos dice cuando está hablando de ser unidos con Jesús, unidos a Jesús a través del acto del bautismo, porque la palabra dice que el acto del bautismo es algo que cada uno debe hacer por sí mismo y por decisión propia para seguir a Jesús. El acto del bautismo es una declaración pública de haber entendido quién es Jesús y seguirle a Él como el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Romanos 6:5 dice, si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruida y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Observa cómo el Señor cortó la raíz de la cual viene toda enfermedad, viene la enfermedad y la muerte, y también la pobreza, porque por causa de la desobediencia del hombre, la tierra quedó separada del bien de Dios y quedó bajo maldición. Así que lo que hizo Jesús, como aquí dice, es al ser crucificado, Él hizo que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido. Él destruyó el poder del pecado. Él nos cortó la raíz que nos unía al pecado, a nuestra maldad y que nos hacía enfermar y morir, y por tanto Él nos ha reconectado nuevamente para que ya no seamos, dice, esclavos del pecado. Dice, porque cuando uno muere queda libre del pecado. Por eso Jesús tenía que morir, porque al morir Jesús destruyó el poder del pecado y por tanto nos hizo libres de la esclavitud del pecado. La Biblia declara que hay un poder que nos tiene bajo su dominio y su influencia y hace que nosotros estemos inclinados al mal. Entonces Jesús lo que hizo fue cortar esa raíz que nos conectaba al pecado y nos conectó a la verdadera vida. Y es de esa manera que el milagro puede suceder. Es de esa manera que el Señor puede hacer también que tú salgas de la ruina y la crisis económica y entres en la abundancia de Dios a través de Jesús, que declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por medio de mí. Somos reconectados a la vida verdadera y por tanto a la fuente de todo bien que está en el Padre, que está en Dios mismo, para que seamos sanados, para que vivamos en abundancia, libres de toda maldición, de la muerte y libres de toda enfermedad, de pobreza.
Así que quiero invitarte para que tú en estos momentos abras tu corazón y tú te vuelvas al Señor Jesús bajo esta convicción de lo que has oído a través de esta gran noticia de la salvación y del amor de Dios por medio de Jesucristo. Abre tu corazón y yo voy a guiarte en estos momentos para que tú recibas. Romanos 10:10 dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nosotros lo que creemos y confesamos es poderoso. Y por tanto, cuando tú confiesas a Jesús y tú dices quién es Él, porque confesar es decir lo que Dios dice, haces que suceda eso, que el Señor mismo venga a tu vida. Porque en Juan 3:16 leímos que dice, para que todo aquel que crea en Él, en el Señor Jesús, en el Hijo de Dios, para que todo aquel que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, acompáñame, llora conmigo, cierra tus ojos un momento y di esto conmigo. En este momento, Señor y Dios, vengo reconociendo cuánto te necesito. Vengo reconociendo, Señor, que necesito reconectarme con la vida verdadera. Señor, reconozco que he fallado, reconozco, Señor, que me he sentido culpable, me he sentido indigno de tu amor, reconozco que he levantado una barrera, Señor, y te doy gracias que tú no eras quien me rechazaba, yo me sentía rechazado por causa de mis errores, de mis pecados, de mis maldades. Así que te pido que me perdones. Reconozco que por medio de tu sacrificio, Señor Jesús, me has hecho justo y me has perdonado de todos mis errores. Así que te pido que me perdones. Te doy gracias por perdonarme. Te doy gracias, Señor, por amarme tanto y estar dispuesto a morir en esa cruz por amor a mí. Gracias, Señor. Yo confieso que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres mi Salvador, y te pido que vengas a mi vida, que vengas a mi corazón, Señor. Sí, en el nombre precioso de Jesús, recibo, Señor, este regalo de vida que tú me das. Y te doy gracias porque a través de Jesús puedo elegir reconectarme a la verdadera vida, a la fuente de donde proviene todo bien, para darme sanidad y para darme vida eterna. En el nombre de Jesús. Ahora quiero orar por ti y declarar en el nombre de Jesús milagros y sanidades al ser reconectados. Ahora dice la palabra que nosotros somos hijos amados de Dios y somos herederos. Así que en el nombre de Jesús estamos hablando a toda enfermedad y todo trastorno de salud para que tú seas curado y sanado por las heridas de Cristo Jesús, como dice Primera de Pedro 2:24. Recibe tu sanidad. Una vez que tú estás reconectado, estás siendo unido por medio de Cristo a la fuente de vida que da sanidad, que restaura la salud y que te hace libre de toda pobreza. En el nombre de Jesús estoy hablando ahora a tu cuerpo para que sea curado y sanado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús eres reconectado para dejar de vivir bajo la maldición de pobreza y vivir en la abundancia, en la vida abundante que Jesús nos ha dado. Recíbelo en el nombre poderoso. Señor, te doy gracias porque tu amor ha sido derramado ahora en nuestro corazón. Te doy gracias, Señor, porque tú nos estás abrazando en estos momentos. Tú estás, Señor, en estos momentos manifestándote en nuestra conciencia, en nuestro gozo de Cristo Jesús. Gracias, todo el bien de Dios y la paz de Dios para tu familia. Así es, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Maravillosa que habla de reconciliación. La barrera ha sido quitada. Ahora tú puedes vivir y sentir el amor de Dios y Él hablarte como a un hijo. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Muy bien, queridos amigos, quiero invitarte para que tú eh, inicies tu camino siguiendo a Jesús a través de nuestro curso Vive sin Límites. Está disponible online a través de este QR y el link que yo estoy compartiendo en esta página oficial. Tú puedes tener acceso a este curso Vive sin Límites, que consiste en 3 sesiones. Cada sesión tiene un video estudio donde te vamos a enseñar a través de lo que está escrito en la Biblia en qué manera tú puedes comenzar a vivir una relación personal con Dios y vivir reconectado y unido al amor de Dios por medio de Jesucristo. Así es, también te estamos ofreciendo en esta plataforma un PDF con una guía de 5 lecciones para que tú comiences a leer la Biblia con el Evangelio de Juan.
puedes usar tu propia Biblia que tengas en casa o a través de esta plataforma tener acceso a la parte de la Biblia conocida como el Evangelio de Juan. Tú vas a poder comenzar a leer y a través de preguntas de esta guía, por ti mismo vas a poder entender lo que Dios está hablando y la manera en que te llama a vivir en una nueva dirección, dar pasos en una nueva dirección. Quiero hacerles una invitación, familia, para que tú estés nuevamente compartiendo con tus contactos. Tenemos nueva fecha para Ven y Ve, nueva fecha para nuestros invitados que por alguna razón no pudieron acompañarnos el domingo pasado, pero hay personas que están interesadas y que están esperando una nueva oportunidad para venir y acompañarnos. Tenemos nueva fecha, domingo 16 de marzo a las 11 de la mañana en nuestro auditorio Eleva de Avenida 5 de Febrero 1500. Es un horario de solamente 11 de la mañana a 12 del día. Te vamos a recibir con esta preciosa familia. Tenemos un regalo de bienvenida para ti. Así que te invitamos para que compartas con tus contactos y nos acompañes confirmando la experiencia que has vivido si tú te conectaste a esta transmisión esta noche.